Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualeuro.es. Vamos a hablar hoy de Pulse Width Modulation, que es cambio de ancho de pulso. Y para eso utilizaremos el NE555 Timer que tenemos aquí dibujado. Recordaremos brevemente en qué consiste las funciones el NE55, que es, aunque antes vamos a explicar primero qué es lo de Pulse Width Modulation. Entonces, ¿qué es Pulse Width Modulation? Tenemos aquí a la salida 12 voltios, 5 segundos y 5 segundos a 0. Esto sería 0 voltios. Y así tenemos una onda cuadrada, 5 segundos encima. Esto se llama duty cycle, ciclo de duty cycle. Es el ciclo de trabajo, que en este caso sería la mitad, 5 segundos de cada 10. En este de aquí, en cambio, es 2 segundos de cada 10. El ciclo de trabajo sería 2 de cada 10. Y aquí 8 de cada 10. En cambio, aquí el ciclo de trabajo sería al 100%, porque está siempre conectado a, en este caso, 12 voltios. Esto sería 10 de cada 10 o todo. Aquí no habría pulsos, sino que sería todo continuo. Con el Pulse Width Modulation podemos modificar el duty cycle, el tiempo que está en unión. ¿Cuál es el voltaje equivalente? Pues tenemos aquí el voltaje equivalente es al voltaje total, en este caso puesto 12 voltios, por el tiempo que está en on entre el tiempo total. 5 entre 10. De 10 cada 10 segundos, 5 está en on y 5 en on. 5 por 10 es la mitad, 6 voltios. O sea que esto equivale a una sola que estuviera puesto todo el rato a la mitad, a 6 voltios. ¿Qué pasa si modifico el ciclo y lo disminuyo a 2 segundos y 8 apagado? Pues el duty cycle, el ciclo de trabajo, será 2 de cada 10. Y esto me da 2,4. Equivaldría a un voltaje fijo de 2,4. Y aquí, en cambio, si tengo 8 segundos encendido y 10 apagados, segundos o milisegundos, me daría un voltaje equivalente de 9,6 voltios. O sea, yo cambiando el ancho de la onda, lo que consigo es que el voltaje a la salida sea mayor o menor. ¿Para qué quiero que el voltaje a la salida sea mayor o menor? Pues depende. En este caso, por ejemplo, aquí tengo unos LEDs con un transistor y en función del voltaje que viene por aquí, habrá una intensidad y esto estará más o menos conectado. Y la luz de estos LEDs brillará más o menos. Si modifico, si lo hago más grande el ciclo de trabajo, pues pasará más corriente y esto lucirá más. ¿Qué pasa si en lugar de los LEDs pongo un motor con un diodo en oposición para proteger el transistor? Pues como vendrá más o menos corriente, el motor funcionará más o menos rápido. Estoy controlando la velocidad del motor, que vaya más o menos rápido, cambiando no la intensidad en este caso, sino el voltaje, haciendo que el voltaje no sea siempre el mismo, sino ratos sí y ratos no, equivale a disminuir el voltaje. En lugar de poner 12 voltios, que es el que tengo aquí conectado, por ejemplo, pues si lo pongo un duty cycle de la mitad, pues hemos dicho que equivale a 6 voltios. Con 6 voltios, pues esto pasa aquí una corriente determinada que hace que haya más o menos intensidad. Entonces ya tenemos lo que es el ciclo de trabajo y vamos a ver cómo podemos ir variando este pulso para que a la salida la onda cuadrada que genera el timer 555 sea mayor o menor. Tenemos aquí entonces el 55 y tal. Recordamos, el 8 va a positivo, corriente positiva, esto se conecta al positivo, y el 1 a negativo. El 4 es el reset, si no utilizamos, que en este caso lo conectamos a positivo para desconectarlo. Y el 5, que es el controlador de voltaje, si no utilizamos tampoco, con un condensador de 10 nanofaradios a tierra y ya está desconectado. Bueno, no entra en funcionamiento. Nos quedan 3, 4, las 6, que es la salida, que veremos que el N555 genera una onda cuadrada y veremos cómo hay que hacer para modificar el duty cycle, el ciclo de trabajo, la salida que sea más o menos. De las 3, el 7 y el 6 y el 2, tenemos, aquí me he equivocado, esto es el 3, no el 6, la salida es el 3 en verde. 3. El 7, el 6 y el 2. El 2 y el 6 son el voltaje umbral mínimo y máximo para cambiar. Y recordamos que para que el N55 esté en on, que aquí haya corriente y esto esté funcionando,
hace falta que el voltaje 2 sea menos de 1/3 del voltaje de alimentación. En este caso vamos a suponer 12 voltios y 1/3 del voltaje es 4 voltios. Si V2 es menor de 4 voltios, el 3 estará en on y como siempre en el 555 el 7 está en off. El transistor de descarga está en off. ¿Qué hacemos para que este esté en off? Pues si el voltaje 6 que detecta el voltaje 6 es mayor que 2/3 de VCC, en este caso es 12 sería 8, si el voltaje 6 es mayor de 8 voltios, más de 2/3, entonces el transistor 3, la salida estará en off y como siempre está en oposición, el 7, el transistor de descarga, estará en on. Entonces recordamos cómo funciona esto, viene la corriente por aquí, aquí se encuentra, vamos a suponer que esto está en on, la salida, y por tanto el 7 está en off. Vamos a poner en gris off. Si está en off desconectado, la corriente no puede venir por aquí, porque esto está desconectado. Entonces, aquí tiene dos diodos, este en oposición, por aquí no puedes pasar la corriente, pero por aquí sí. Aquí tenemos un potenciómetro, una resistencia variable de 100K. Mínimo será 0K, máximo 100K. Entonces viene por aquí, supongamos que está en medio y luego baja por aquí. Al llegar aquí sabemos que en el 555 no entra corriente ni en el 2 ni en el 6, solo detectan voltaje, no hay corriente. Pero entonces la corriente si viene por aquí hacia tierra y va cargando este condensador. 10 nanofaradios es muy pequeño. El condensador cerámico sería 103 10 nanofaradios y entonces esto se va a ir cargando. A medida que se va cargando el voltaje tenemos aquí que primero está descargado 0 voltios y se va a ir cargando. ¿Qué pasará cuando esto llegue? Como está a 0 voltios, el voltaje que detecta en 2 es 0 voltios, menos de 4 y este 3 está en on. Correcto, es lo que estamos suponiendo. ¿Qué pasa al momento en que llega el voltaje a 4 voltios? Deja que llega a 4 voltios, aquí no pasa nada. Simplemente cambia, hemos dicho, cuando el voltaje en 6 pasa de 8 voltios. Entonces seguimos cargando el condensador hasta 8 voltios. A partir de aquí esto ahora estará en off. Ahora, la carga esta que ha cargado este condensador desconecta esto de aquí. ¿Qué pasa cuando esto está en off? Pues entonces ahora vamos a ahorrar. Bueno, cuando está en on tenemos la salida. Puede ser más o menos grande. Veremos, depende del tiempo. ¿De qué depende el tiempo? De esta resistencia que haga que pasa que cargue más rápido o más lento este condensador. Entonces, cuando esto está en off, ponemos esto ahora está en off y entonces el que está en on es el otro, el 7. Este ahora estará en on. Este está en off, ahora estamos aquí, en off apagado. ¿Qué le pasa a este condensador? Por aquí no entra corriente y por aquí no entra corriente, pero aquí sí que tenemos este 7, podemos imaginarlos que es un transistor que por dentro está conectado a tierra. Por lo tanto, ahora está bloqueado, en cambio está abierto. Entonces, este condensador que está cargado aquí positivamente se puede ir por aquí y por aquí, vamos a hacerlo en verde, la descarga del condensador va de más a menos. Tierra está aquí, viene por aquí, atraviesa la resistencia. Si aquí antes la resistencia era 0, ahora mire por el otro lado, por el lado porque donde está el diodo, este está en oposición, cuando viene por aquí, esto viene por aquí, hacia más no irá, pero hacia aquí sí. La corriente viene por aquí y va por aquí. También podemos ver porque la corriente puesta a voltaje positiva ya no carga y lo que hace es la corriente se viene por aquí, por donde está el verde. Como esto está en on, el transistor de descarga se viene la corriente por aquí y a la vez descarga este condensador. ¿Qué le sucede entonces al voltaje este de aquí? Mientras se va descargando el condensador pasa de 8 voltios, irá bajando hasta llegar a 4. ¿Qué pasa cuando llega a 4 voltios? Hemos dicho que cuando llega a 4 voltios, menos V2, están los dos conectados, o sea que el voltaje en el mismo punto y el otro. Ahora detecto que aquí, cuando esto llega a 4 voltios, un poco menos de 4 voltios, volverá a conectarlo. Entonces volvemos a estar en off y off. Bien, entonces lo que hemos hecho es ir, vamos conectando y desconectando la salida.
generando una onda cuadrada. ¿De qué depende el tiempo que esto sea más o menos? De la resistencia que hay aquí. Cuanto más resistencia, más tarda tiempo en cargarse y menos en cambio en descargarse. Vamos a dibujarlo esto así. Tengo la resistencia, tiene aquí la corriente. Si está en medio, pues para cargarse, la corriente viene por aquí. Vamos a poner si es 100K, pues 50K y luego viene por aquí. Lógicamente, a medida que modifico la resistencia, tarda más o menos en cargarse el condensador. Y a la vez, el tiempo de descarga del condensador también varía porque viene por el lado derecho para descargarse y por el otro lado. Moviendo yo el potenciómetro, varía la cantidad de corriente que viene por aquí, varía el tiempo de carga, varía el tiempo que esto está en on y en off, y lo que hago es modificar la onda de salida, que es una señal cuadrada. Entonces, con esto estamos haciendo lo que queríamos aquí. ¿Cómo modifico yo la onda? Pues modificando el potenciómetro que carga o descarga el condensador este, que es el que modifica a su vez el cambio de on-off de la salida del N55. Y con esto volvemos al principio que hemos dicho que podemos hacer aquí, como sale más o menos corriente equivalente porque el voltaje es mayor o menor al estar más o menos rato, o sea, el voltaje siempre es el mismo, 12 voltios hemos puesto, pues sería 12 voltios, para estar más o menos rato pues conectado equivale a mayor o menor voltaje. Al variar el voltaje equivalente, pues hace que esto, el motor, vaya más o menos rápido o los LEDs brillen más o menos.